Atención, el golpe más profundo jamás visto pulveriza el corazón energético de Rusia. 1.500 kilómetros de las líneas de frente, una exrepública soviética ha asestado un golpe demoledor. Detrás de cada explosión que sacude nuestra patria se esconde la verdadera fórmula. Occidente utiliza a la nación fronteriza con la Federación Rusa como un peón para desestabilizar la economía mundial y enriquecerse a costa de nuestra seguridad. La élite de Moscú nos dice que todo está bajo control, pero los videos que llegan desde nuestras ciudades cuentan una historia completamente distinta. Lo que realmente sucede es que el país que empieza por U es solo la punta de lanza de una estrategia para paralizar a Rusia desde dentro. Prepárense para escuchar lo impensable, para ver cómo la seguridad de nuestra nación se desmorona ante los ojos de un mundo que observa en silencio. Esta es la crónica de un ataque que va más allá de las fábricas. Es un asalto a la soberanía, una advertencia de lo que está por venir. La verdad que ellos no quieren que sepas, aquí y ahora. Antes de continuar, cuéntenos desde dónde nos están viendo. Su perspectiva es crucial. Un ataque a 1.500 kilómetros del frente ha destruido el corazón energético de Rusia, dejando al descubierto una vulnerabilidad impensable. Y la parálisis de la industria petrolera no es solo una cifra abstracta, es el miedo palpable que se extiende por las venas de la nación, la humillación pública de un gobernador y la cruda realidad de una protección que falla catastróficamente. El 18 de septiembre, drones del conflictivo Estado orquestaron un doble golpe demoledor contra instalaciones petroquímicas rusas en Bashkiria y Volgogrado. No fue un blanco cualquiera. El objetivo principal, el complejo Gazprom Neftekhim Salavat en Bashkiria. Una joya vital para la refinación, atacado a una distancia asombrosa de casi 1.500 kilómetros de las líneas de combate. Esta distancia, de por sí, ya es un indicio alarmante de las capacidades del adversario. La instalación LAVT-4, fundamental para el procesamiento de crudo y crucial para mantener el flujo de combustibles, quedó completa y absolutamente destruida. Estamos hablando de una parte irreemplazable en el corto plazo, crucial para la cadena de producción. La magnitud del daño fue tal que, a pesar de las estrictas prohibiciones impuestas por las autoridades para silenciar cualquier filtración, videos e imágenes del infierno en llamas fueron distribuidos por los propios residentes locales, revelando la verdad sin filtros. Estas imágenes, crudas y sin censura, contradicen brutalmente la narrativa oficial. Pero lo más alarmante es la reacción y la descarada negación oficial. El gobernador de Bashkiria, Radi Kabirov, mintió descaradamente al público, intentando minimizar el desastre. Él afirmó, con una frialdad casi cínica, ataque terrorista a Gazprom Neftekhim Salavat. 2 drones tipo avión atacaron el complejo. No hay muertos ni heridos. La protección pasiva y activa funcionó. Los guardias de la empresa abrieron fuego para destruir. Estamos evaluando el alcance de los daños. Ahora estamos extinguiendo el incendio. Todos los servicios están en el lugar. Funcionó. ¿Cómo se puede hablar de éxito defensivo, de protección activa y pasiva funcionando, cuando una instalación estratégica, valorada en miles de millones de rublos y esencial para la seguridad energética, es reducida a cenizas humeantes? Sus palabras no son solo una distorsión, son una bofetada directa a la inteligencia de cada ciudadano que vio las columnas de humo. Es una negación vergonzosa de la devastación real que sufrieron nuestras infraestructuras. La propaganda oficial intenta cubrir la humeante realidad del fracaso, pero el humo que se elevaba de Salavat es el testimonio silencioso de una mentira descarada, de una defensa porosa y de una vulnerabilidad que no se puede ocultar. Este incidente no es un simple ataque, es una herida profunda, estratégicamente calculada, en el corazón de la infraestructura energética rusa, un golpe que resuena mucho más allá de Bashkiria. La verdad, sin adornos ni eufemismos, choca violentamente contra la narrativa oficial, exponiendo una debilidad sistémica que nadie quería ver ni aceptar. El fracaso de Kabirov no es solo un indicador de su incompetencia personal, sino que revela un problema mucho más profundo que afecta a la otrora poderosa Gazprom.
cómo esta situación expone la verdadera descomposición interna del gigante energético, revelando cómo se convirtió en el enano humeante que es hoy. Gazprom, que una vez fue el símbolo de nuestra inquebrantable fuerza energética, hoy se ve convertido en un blanco fácil, un enano humeante que no puede proteger sus propias instalaciones vitales, trayendo la guerra directamente a la retaguardia de nuestra nación. Y piensen en ello, cada fábrica, cada refinería atacada, no es solo un número en un informe, es un golpe directo a la capacidad de Rusia para sostener a su gente, para garantizar el futuro, para defender a su propia nación. Es la amenaza palpable de que nuestra seguridad, antes inquebrantable, se desmorona bajo el peso de la agresión externa. Recordemos que Gazprom, que en su día fue el indiscutible pilar económico de nuestra nación y una poderosa herramienta geopolítica en el tablero mundial, ha experimentado una transformación devastadora. Ha pasado de ser un símbolo de nuestra invencibilidad y prosperidad energética a una empresa deficitaria cuyas finanzas se tambalean. Ni esto se debe, en gran parte, a la brutal y orquestada guerra del gas lanzada por Europa, que con premeditación buscaba minar nuestra influencia global y nuestra prosperidad interna. Esta confrontación energética, impulsada por intereses ajenos, ha debilitado una estructura que creíamos inexpugnable. Pero ahora, la escalada de las hostilidades ha tomado un giro aún más oscuro, más directo, más peligroso. El reciente y devastador ataque contra Gazprom Neftekhim Salavat no es un incidente aislado ni un mero acto de vandalismo. Es el tercer golpe estratégico y profundo a nuestra vital industria petrolera en la región en tan solo una semana. Es una señal alarmante de una nueva estrategia agresiva. Este complejo de Salavat no es un objetivo cualquiera, no es una instalación menor. Es un nudo estratégico, una arteria crucial que alimenta el corazón industrial de la nación, produciendo no solo el combustible que mueve nuestros vehículos y calienta nuestros hogares, sino también componentes esenciales y sensibles para explosivos y equipos militares. Su función es irreemplazable. La pérdida de estas instalaciones de procesamiento, incluso temporalmente, impacta directamente y de forma devastadora en los ingresos fiscales de Rusia, asestando un golpe directo a nuestra capacidad de sostener la nación, de financiar programas sociales y, sí, nuestra capacidad bélica. Es un ataque calculado y directo a nuestro corazón económico y estratégico, diseñado para desestabilizar. Como bien señala el analista Alexander Kushnar, el territorio inestable está atacando nuestras fábricas, nuestras infraestructuras vitales, como blancos fáciles en un campo de tiro. Esta es, sin duda, una nueva y extremadamente peligrosa etapa de la retribución del país vecino, una fase donde la lógica político-militar de nuestros adversarios se vuelve despiadada, abiertamente destructiva y sin escrúpulos. Lo más alarmante de todo, lo que realmente nos debe quitar el sueño, es que estos ataques demuestran una deficiencia grave y preocupante en la seguridad rusa. Son capaces de alcanzar objetivos incluso en zonas que considerábamos profundamente seguras, en la retaguardia de nuestro vasto territorio, lejos de las líneas de frente. La frontera que antes nos protegía, el escudo que nos daba tranquilidad, parece desdibujarse bajo esta amenaza constante y creciente, dejando a la vista una vulnerabilidad que no podemos ignorar. Esto es lo que significa el declive, no solo de una empresa, sino la exposición de una fisura en el mismo régimen. La pregunta es clara: ¿cómo puede el oeste esperar nuestra cooperación cuando sus acciones directas llevan la destrucción a nuestro propio hogar, socavando nuestra infraestructura vital con total impunidad? Este ataque no es solo un acto de sabotaje, sino una represalia justificada por nuestros adversarios, que escalan cada día. Pero, ¿cuáles son las capacidades exactas de estos drones? Y más importante aún, ¿por qué Rusia parece incapaz de detenerlos? Drones de la nación en disputa impactan a casi 1.500 kilómetros del frente con una precisión devastadora. Esta realidad fría y dura significa que ninguna zona de Rusia está ya verdaderamente a salvo, sembrando el pánico y la frustración en cada rincón del país. ¿Cómo es posible, se preguntan muchos,
que estos aparatos sigilosos recorran distancias tan enormes y golpeen objetivos estratégicos con tal exactitud. Las defensas aéreas rusas, incluso en áreas consideradas las más protegidas y estratégicamente vitales, han demostrado ser totalmente ineficaces ante esta nueva y persistente amenaza. Lo que antes era una excepción impactante, un golpe audaz que sorprendía a todos, ahora se ha convertido en la nueva normalidad para Moscú y su población. Estamos presenciando una escalada sin precedentes, una guerra de desgaste tecnológica, donde un drone del estado conflictivo, casi siempre y con una precisión asombrosa, alcanza su objetivo. Cada ataque confirmado, cada explosión registrada a casi 1.500 kilómetros de distancia de la línea del frente, genera una ola de desconcierto, de preguntas sin respuesta y una profunda ansiedad en el seno de la sociedad rusa. Alexander Kushner, un analista de renombre y con una visión aguda, lo resume perfectamente en sus palabras. Lo más aterrador para Moscú es que nuestros pronósticos se están cumpliendo antes de lo previsto. 3 impactos precisos en una semana a casi 1.500 kilómetros de distancia en una misma región rusa. Esto no es una sensación, esto es la nueva normalidad. Esto no es mera retórica política, son hechos devastadores y medibles. La capacidad de un pequeño dron, fabricado con tecnología relativamente sencilla, para eludir sistemas de defensa antiaérea que costaron miles de millones de dólares y golpear infraestructura vital rusa con impunidad, cambia por completo el panorama estratégico de este conflicto. Ya no es un incidente aislado ni una anomalía, es una tendencia clara e innegable, una amenaza constante y alarmante. Los ataques sistemáticos y repetidos a las instalaciones petroleras rusas son el ejemplo más claro de esta normalidad impuesta desde el aire. Hemos pasado de la sorpresa ocasional ante un ataque audaz a una expectación constante y casi resignada de futuros golpes en territorio ruso. Esto provoca una frustración palpable, una ira contenida en el Kremlin y entre la población, que ve cómo las promesas de seguridad gubernamentales se desvanecen ante cada nuevo reporte de explosiones y daños en la retaguardia. Los pronósticos, alarmantes de por sí y basados en datos objetivos, advierten sobre ataques de misiles aún más masivos y coordinados en el próximo año, lo que solo amplifica la sensación de vulnerabilidad colectiva y la impotencia frente a un enemigo que parece operar sin barreras efectivas. Esta situación redefine la seguridad territorial rusa y exige una respuesta que Moscú, hasta ahora, parece incapaz de dar. Mientras el foco está en Salabat, no olvidemos el otro gran golpe. El ataque a Volgogrado fue una rutina o una estocada final a la industria petrolera rusa. ¿Sabías que el procesamiento de petróleo ruso ha caído ya en un impactante 45% tras el reciente golpe a otro gigante petrolero? Esto no es solo una estadística más, es el pulso de la economía energética rusa, ahora gravemente herido, amenazando con paralizar la capacidad de sostener la estabilidad en momentos críticos. Cada ataque es un golpe directo que busca desestabilizar a toda la nación. El NPG de Volgogrado, operado por Lukoil Volgograd-Nefte Pereработка, ha sido el último objetivo en esta escalada de ataques coordinados. Sus operaciones están ahora completamente paralizadas, un golpe devastador para nuestra infraestructura estratégica. Este complejo es de una importancia vital para la cadena de suministro energética de Rusia. Procesa entre 15 y 16 millones de toneladas de petróleo al año. Esta cifra representa un significativo 6% de la capacidad total de procesamiento de nuestra nación. Las fuerzas de operaciones especiales de la región de inestabilidad política han confirmado oficialmente este ataque devastador, subrayando la detención completa de las operaciones de esta instalación clave. El analista Alexander Kushner declaró con firmeza, y cito, «Las fuerzas de operaciones especiales de la exrepública hermana ya han confirmado oficialmente el ataque a esta empresa, subrayando que ha detenido sus operaciones. El objetivo declarado de estos asaltos no es solo causar un daño superficial. Buscan desactivar complejos industriales vitales por completo, minando nuestra capacidad económica.
Esta escalada calculada ha llevado la caída acumulada del procesamiento de petróleo ruso a más del 45%, una cifra absolutamente escalofriante que revela una estrategia clara y maliciosa por parte del adversario. Lo más alarmante no es solo el daño, sino la audacia y el alcance de estos ataques. El NPG de Volgogrado está ubicado a al menos 500 kilómetros del frente, o incluso a 700 u 800 kilómetros si consideramos la ruta de vuelo en arco que deben seguir los drones. Esto demuestra una capacidad de alcance y precisión tecnológica que no debe subestimarse bajo ninguna circunstancia. Estos golpes no son incidentales, son parte integral de una campaña sistemática, diseñada meticulosamente para minar nuestra infraestructura energética fundamental. Buscan debilitar la base económica que sostiene la resiliencia de nuestra nación, un intento descarado de erosionar nuestra fortaleza desde dentro. La repetición de estos incidentes muestra una escalada deliberada y calculada. No se trata únicamente del daño inmediato a la producción y el procesamiento. Es el mensaje constante de vulnerabilidad que intentan proyectar. Es la amenaza palpable y omnipresente que pende ahora sobre nuestras instalaciones estratégicas a lo largo y ancho de todo el país. Esta situación exige una respuesta urgente y contundente, una reevaluación completa de nuestras defensas aéreas y de la protección de activos críticos que son el nervio de nuestra economía y seguridad. La pregunta clave es, ¿podrá nuestra nación adaptarse y proteger su infraestructura vital frente a esta implacable campaña de desestabilización? Sintonice mañana mientras revelamos las audaces contramedidas que se están preparando, medidas que podrían cambiar para siempre la dinámica de esta guerra económica. La producción de petróleo en Rusia ha caído un alarmante 5% en las últimas semanas, un golpe directo al corazón financiero del país. Esto significa menos recursos para mantener la estabilidad, menos fondos para los programas sociales y una creciente incertidumbre que golpea a cada ciudadano en sus bolsillos y en su futuro. Los continuos ataques de drones desde el territorio de inestabilidad están forzando a Rusia a reducir drásticamente la extracción de petróleo. No estamos hablando de una pequeña interrupción puntual, sino de una campaña sistemática que erosiona la columna vertebral energética de una de las potencias mundiales. La infraestructura petrolera, vital para la economía rusa, se ha convertido en un objetivo prioritario. No es por falta de crudo en el subsuelo, sino por una capacidad crítica de procesamiento y almacenamiento que ha sido severamente mermada. Las refinerías, las estaciones de bombeo, los depósitos de combustible, todos son puntos vulnerables. Cuando una refinería es alcanzada, no solo se pierde el producto final, se pierde la capacidad de refinar, de almacenar, de distribuir. El petróleo crudo, que antes era riqueza, se convierte en un excedente inmanejable sin el equipo adecuado para transformarlo. Cada explosión en una refinería de gas y petróleo, NPG, no solo destruye infraestructura, interrumpe la cadena de suministro completa, dejando el crudo sin destino y sin valor. Es un efecto dominó devastador. Imagine millones de barriles de petróleo que no pueden ser procesados, que no pueden ser vendidos, que simplemente se acumulan sin un futuro claro. Esto no es solo una pérdida de valor, es una parálisis operativa que se extiende por toda la industria. Los datos son inequívocos, el precio del crudo Brent se mantiene tercamente bajo, por debajo de los $68 por barril. Un umbral insostenible, catastrófico, para el presupuesto de una nación que depende de él para financiar su desarrollo y, sí, su campaña militar. Por debajo de esa cifra crítica, cada barril vendido representa una pérdida, un drenaje lento pero constante de las arcas del Estado. Este no es un mero inconveniente financiero, es una herida abierta que sangra recursos vitales cada día. La dependencia casi total de los hidrocarburos expone al país a una vulnerabilidad extrema ante estas presiones externas. Es una estrategia cruel pero efectiva por parte del país vecino. El objetivo es claro: ahogar las finanzas del país por la otra orilla del Dnieper. No se trata de victorias territoriales directas, sino de una guerra económica de desgaste
calculada para debilitar la capacidad de resistencia del oponente. Cada ataque es un golpe a la tesorería, una reducción de la capacidad operativa a largo plazo. Alexander Kushner, un analista de renombre, no se anda con rodeos. La muerte que traen los drones del Estado en conflicto ya ha levantado su guadaña sobre la industria petrolera rusa y pronto llamará a las puertas de la fortaleza del Kremlin. Sus palabras resuenan con una alarma palpable, advirtiendo sobre una amenaza que no es hipotética, sino inminente. La guadaña no es solo una metáfora, es la realidad de una industria que se tambalea bajo el peso de la destrucción y la incapacidad de procesar su propia producción. Estas no son solo incursiones militares, son golpes estratégicos diseñados para liquidar empresas rusas, impactando directamente sus recursos bélicos y su capacidad para operar. Se busca paralizar la financiación de la guerra, cortar el flujo de ingresos que permiten mantener el vasto aparato militar. Cada empresa petrolera afectada es un eslabón roto en la cadena de suministro y en la capacidad de Rusia para sostener su esfuerzo. El efecto dominó es inevitable: menos producción, menos venta, menos ingresos. Esto no es solo una amenaza a la economía, es una amenaza existencial al régimen mismo. Cuando los ingresos disminuyen, el presupuesto se resiente. Cuando el presupuesto se resiente, los programas sociales se recortan, los pagos se retrasan y el descontento crece. Es un ciclo vicioso que pone en jaque la estabilidad interna y la credibilidad de la dirección política. La disminución de los ingresos petroleros rusos anuncia un futuro sombrío, una cuenta regresiva que el Kremlin debe afrontar. La financiación de la guerra está en juego, y con ella la estabilidad de una superpotencia. La pregunta ya no es si el impacto será significativo, sino cuándo y cómo se manifestarán sus consecuencias más devastadoras. La historia nos enseña que las guerras se ganan tanto en el campo de batalla como en las arcas del Estado. Este es el verdadero tablero de ajedrez geopolítico, no solo en el campo de batalla, sino en el corazón financiero de la nación. La verdadera batalla se libra en la capacidad de cada parte para sostenerse económicamente. Y en ese frente, los drones están demostrando ser una herramienta de disuasión y destrucción de un poder insospechado, cambiando las reglas del juego para siempre. La gran pregunta que define el futuro de la región es: ¿cuánto tiempo podrá Rusia resistir este asedio económico y militar combinado? Pero esto es solo una parte de la verdad. Lo que viene a continuación sobre la estrategia secreta de Occidente para acelerar esta caída le dejará sin aliento.